Muy bien, buenos días. Bienvenidos al conversatorio sobre el tratamiento pedagógico del error. En esta sesión, como bien menciona el título, discutiremos sobre el error de la clase de lengua extranjera, sobre el cuál debe ser nuestra actitud sobre los errores de los estudiantes, cómo lo consideramos nosotros como profesores de idiomas y cómo ayudar a nuestros estudiantes al respecto. Con este objetivo en mente, les presento a los integrantes del panel que nos acompaña hoy. Frida Martínez, que ha impartido clases de inglés tanto a niños como a adultos en modalidad presencial y en línea. Los saludo desde la Ciudad de México. También tenemos a Juan Carlos Moreno, que cuenta con amplia experiencia como profesor de inglés a nivel secundaria. Un saludo desde Tultitlán en el Estado de México. Además, un servidor, Ricardo Martínez, desde Yucatán. Mi experiencia es más bien como estudiante de una lengua extranjera que como profesor, pero puedo aportar esta perspectiva de estudiante tan válida e importante para este, este tema de los errores. Entonces, empezamos con el tema de la definición de un error. Esto es porque queremos empezar desde la primera página, ¿no? Sabemos qué es un error en general, pero ¿qué significa que un estudiante cometa un error en la clase de lengua extranjera? Bueno, de acuerdo con Blanco, citado por Collantes, se define el error como una transgresión o desviación de la norma, que puede ser lingüística, cultural y pragmática. Y estoy de acuerdo con esta definición. También cabe destacar que los errores son necesarios para el aprendizaje de los alumnos. No precisamente que sean deseables, pero son necesarios. Los vemos como un área de oportunidad para ayudarles a los alumnos en su aprendizaje. Los alumnos cometen muchos errores a lo largo de su proceso de aprendizaje y pues un error, como bien lo dijera Frida, son situaciones en las que los alumnos se salen de los estándares que la misma lengua está marcando, los estándares de las reglas del idioma que ellos están aprendiendo y que nosotros como docentes les estamos enseñando. Así es, ahí también podemos distinguir entre errores y faltas. Los errores son sistemáticos y es porque los alumnos no tienen conocimiento de la regla. Y las faltas, bueno, probablemente el alumno haya tenido algún descuido, cansancio y un desliz, ¿no? Que el mismo alumno puede corregir. Ujú. En este caso, faltas las comete cualquiera, ¿verdad? Lo importante son los errores, pero con lo que hemos estado considerando, los errores son algo fuera de la norma, son transgresión, son algo malo, ¿verdad? En este caso, desde el punto de vista de un estudiante, un error es algo vergonzoso. Entonces, definitivamente no queremos cometer errores, pero eh, es así como queremos sentirnos. Realmente no, el error no es que sea malo, al contrario, es un área de oportunidad. El alumno se da cuenta qué es lo que tiene que reforzar, aprender más o más bien practicar más. Y al maestro le da el conocimiento de qué es lo que el alumno, qué es lo que le cuesta trabajo, qué temas no quedaron claros, y así diseñar su clase y su material que va a utilizar, para evitar que que los errores se fosilicen. Esa idea que mencionaste de diseñar la clase, ¿no? Implica entonces del conocimiento de los errores, más bien conocimiento general de los tipos de errores que existen, pues para poder ser capaz de hacer ese diseño, ¿no? Para poder prepararse. ¿Tenemos información al respecto? En efecto, pues los errores están, digamos que generalizados o están englobados en tres grandes grupos. Tenemos errores semánticos, tenemos errores sintácticos y tenemos errores fonéticos. Los errores fonéticos tienen que ver con la mala pronunciación de una palabra del idioma que se está aprendiendo. Los sintácticos tienen que ver con los errores que cometen los alumnos cuando colocan en un orden que no es correcto, en un orden que no es canónico, las palabras del idioma que están aprendiendo. Sucede mucho, por ejemplo,
con que en el idioma español nosotros presentamos primero el sustantivo, después el adjetivo, y ellos hacen lo contrario, ¿no? Y también tenemos los errores semánticos que tienen que ver con que a veces sacamos las palabras de su contexto y nosotros suponemos que tienen un significado cuando realmente el significado depende del contexto en el que se está utilizando cuando se está aprendiendo un idioma nuevo. Esta organización es bastante útil para poder saber dónde los estudiantes van a cometer sus errores, ¿no? Dónde dentro de la esfera de la lingüística y poder prepararnos. Pero otra forma de organización de los tipos de errores sería a partir de las causas, ¿verdad? De los errores. Con respecto a ese tema, ¿tienen algo ustedes que decir? Sí, por ejemplo, queremos evitar los errores de fosilización, que son los que se repiten constantemente y aun cuando el alumno llegue a un nivel avanzado, puede tener errores que son de cursos iniciales, de cursos básicos. Entonces, algo que es común es el uso del presente simple en las terceras personas. Algunos alumnos no utilizan la conjugación correcta para las terceras personas, evitan usar la S al final. Y bueno, otro que recuerdo es que ponen en singular los verbos cuando están hablando de plurales irregulares. Ujú. Sí, también tenemos, por ejemplo, los errores de simplificación. Y hay otras categorías, pero hay una que destaca por su importancia y es el error por transferencia de la lengua materna. Ese aplica, o no aplica, sino que sucede cuando los alumnos, por ejemplo, están tratando de hacer una traducción literal de alguna frase que ven en inglés, por ejemplo, como una lengua que están aprendiendo. La frase, Where are you from? La quieren traducir literalmente y no es posible traducirla porque literalmente es ¿dónde eres tú de? Entonces, ese tipo de cuestiones en las que interviene la lengua materna cuando estamos aprendiendo el idioma nuevo, es una cuestión que también nosotros tenemos eh, debemos tener muy pendientes para corregir a los alumnos en el momento oportuno. Definitivamente. Hablando de este tema, tipos, también recuerdo uno, el de la hipergeneralización, una no muy discutida tal vez, pero bastante frecuente, especialmente en los primeros niveles. Incluso los niños que están dentro de la lengua materna, aprendiendo la lengua, cometen este error, ¿no? Hacen una hipergeneralización, por ejemplo, de las reglas de los verbos regulares a los verbos irregulares y dicen cosas como no sabo. Entonces, si a la gente nativa, a niños, podrían cometer este error, obviamente los aprendientes de otras lenguas, ¿no? También lo van a hacer. Entonces, igualmente es uno que muy probablemente nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos, pero es bastante interesante el tenerlo en mente, pues, para poder hacer algo al respecto, ¿verdad? Sí, incluso, Este, por ejemplo, perdón, Ricardo, incluso, por ejemplo, en programas como El Chavo del Ocho hacen burla de ese tipo de errores, ¿no? Alguien dice no sabo y la otra persona dice, no se dice no sabo, se dice no sepo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues suele suceder, ¿no? Definitivamente es un buen ejemplo ese. Y bueno, ya tenemos los ejemplos. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer? ¿Cuándo y cómo debemos nosotros corregir esos errores en clase? Bueno, depende, ¿no? Depende, por ejemplo, del enfoque que se esté utilizando. Eh, por ejemplo, antes de 1960 se utilizaba el enfoque audiolingüe, en el cual el error definitivamente era considerado indeseable, negativo para la clase, y hasta se castigaba al alumno, ¿no? Si cometía los errores. Posteriormente ya hubo otros enfoques y bueno, dio la oportunidad que se viera el error como un área de oportunidad, valga la redundancia, y verlo como algo positivo. Sí, también, por ejemplo, si se está enseñando un idioma nuevo con el método directo, pues la intención es que los alumnos estén en todo momento interactuando con el idioma que están aprendiendo.
Obviamente vamos desde lo básico hasta lo complejo, pero cuando ocurren los errores en este método directo, los errores graves, los errores semánticos o gramáticos, se tienen que corregir inmediatamente para evitar que estos errores se fosilicen. Cuando hay, por ejemplo, alguna presentación oral o cuando hay alguna interacción como un roleplay y una actuación, pues el maestro estará tomando notas y al final les dará una retroalimentación de los errores que cada uno de los alumnos cometió. Exactamente, bueno, estoy de acuerdo, Carlos, porque, por ejemplo, en el enfoque comunicativo, lo que se evita es inhibir al alumno, ¿no? Lo queremos que el alumno participe, tenga esa producción oral y, y puede que el alumno sea tímido, introvertido y realmente no le favorezca exponerlo, ¿no? Ya veo. Con eso de que, con eso que acabas de mencionar, básicamente estás personalizando, ¿no? La forma en la que tratas los errores de acuerdo al tipo o perfil de los alumnos, ¿no? Si esa persona es introvertida o extrovertida. Así es, porque a muchos alumnos no les gusta ser corregidos y es mejor ahí esperarse al final, como lo mencionó Carlos, ya sea tomando nota en el pizarrón o en algún cuaderno u hojas. Al final se pueden abordar ya sea individualmente con este alumno o en el pizarrón que todos corrijan los errores. Pero bueno, hasta este momento, estamos hablando del el profesor haciendo, ¿no? Las correcciones. ¿Qué opinan entonces de que los mismos alumnos hagan sus autocorrecciones? Es importante promover la autonomía del alumno. Entonces, a mí me gusta mucho dar pautas, pistas, para que el mismo alumno se dé cuenta qué Mm. es lo que tiene que corregir. Sí, también tenemos, por ejemplo, una herramienta que es muy utilizada por los docentes que están enseñando un idioma nuevo, y es la corrección entre pares, la corrección entre compañeros. Usualmente trabajamos con una pareja, por ejemplo, en la que hay un alumno destacado o que se le facilita más el aprendizaje del idioma. Se le pone con un alumno que le cuesta un poco más de trabajo aprender el idioma, y cuando el alumno comete un error, el otro que es más avanzado le va a estar corrigiendo y así va a evitar que el maestro intervenga y que el alumno se vea avergonzado delante de toda la clase, ¿no? Pues los dos aprenden, ¿no? Porque enseñar también se aprende. Ah, no, claro, sí. Bueno, en tal caso, los alumnos se autocorrigen. Y si eso no funciona, entonces los alumnos se corrigen entre sí, ¿no? Y si eso tampoco funciona, pues ahí tenemos al profesor, ¿no? Que está en la última línea, pues listo para corregir en caso de que se necesite. De ser ese el caso, necesitamos entonces, bueno, los profesores necesitamos herramientas y técnicas para favorecer esta corrección. ¿Qué me pueden decir al respecto? Por ejemplo, a mí me gusta utilizar la reformulación o peticiones de aclaración. Entonces, bueno, es importante, por ejemplo, la repetición cuando el alumno está haciendo alguna producción oral y haya la oportunidad de corregir eso, que el profesor repita lo que el alumno está diciendo, pero en forma de pregunta. Entonces el alumno a veces se da cuenta él mismo y lo puede corregir, ¿no? Bueno, de hecho hay distintos tipos, ¿no? Tenemos, como lo mencionaste, la reformulación, el metalenguaje, también está la corrección directa, pero pues lamentablemente no, hemos agotado el tiempo, ¿verdad? Para pues seguir discutiendo al respecto. Sin embargo, sí me gustaría poder compartir las conclusiones de todo lo que hemos discutido en esta conversación. Bueno, por lo que hemos visto, el error es válido y necesario en el aprendizaje de una lengua extranjera. El docente usa el error como una indicación de los temas y aspectos que se deben de reforzar en el aula y para planear estrategias que le permitan evitar la fosilización de este error. El profesor entonces decidirá de acuerdo al enfoque usado y el perfil del estudiante si es necesario corregirlos, cuál es el momento oportuno para hacerlo y también qué estrategias o técnicas utilizará para lograr el aprendizaje que se desea. Excelente, muchas gracias por su tiempo. Al Gracias. contrario,
Hasta luego. Buenos días a Hasta todos. luego. Buenos días.